You've nowhere to go. Get back on the road. Yeah, it's so Buen día a todos. Hoy mi grupo y yo daremos un pequeño resumen de lo que se trata el derecho anglosajón en el derecho anglo-norteamericano, sus aportaciones, sus principios, sus características, la importancia del derecho anglosajón en el derecho norteamericano, los presupuestos heredados y etcétera. Common law es una tradición jurídica en la que el derecho se forma no a partir de la ley escrita, sino a partir de los tribunales y la costumbre. Un caso ejemplar viene a ser el Reino Unido, en donde hasta finales del siglo XIX el derecho fue desarrollado por jueces que dedicaban caso por caso, lo que inició con los tribunales reales en la Edad Media y no por los legisladores. Decir que es un sistema jurídico creado en Inglaterra tras la conquista de Normanda. Se llamó común porque pasó a ser el derecho de aplicación general en todo el reino por parte de los tribunales del rey, los cuales seguían un mismo conjunto de principios y reglas jurídicas. Siendo más específicos, el derecho anglosajón se refiere a un sistema legal basado en las decisiones que se realizan por los tribunales, es decir, los jueces dictaminan sus decisiones con base a los principios, costumbres y jurisprudencia. Los jueces británicos, sin embargo, no resuelven de manera arbitraria o aleatoria, sino con base en las costumbres, principios y en la jurisprudencia, esto es, decisiones de jueces anteriores. Esto produce un sistema predecible, pero también flexible, que va cambiando según lo que requieren los casos que se presentan. De ahí el nombre Common Law, pues los tribunales resuelven de forma común, de acuerdo con los fallos y principios de otras cortes. Saludos cordiales, estimado docente, compañeros. Presupuestos heredados del derecho al derecho anglo-norteamericano. El objetivo de esta exposición es la identificación de los antecedentes y presupuestos normativos y técnicos jurídicos heredados del derecho al derecho anglo-norteamericano. Por lo tanto, la ética, los derechos y la justicia son desde los puntos de vista éticos presupuestos normativos heredados del derecho al derecho anglo-norteamericano en las teorías del derecho más representativas y vigentes en la actualidad. El derecho de los Estados Unidos de América tiene por consecuencia de manera general una estructura análoga a la observación general. En tanto más se profundice este tema, se podrá llegar a la conclusión sobre las múltiples diferencias estructurales entre los derechos norteamericanos e inglés, algunas de ellas sustanciales que resulta imposible ignorar. Por lo tanto, este tema tiene como análisis de los presupuestos normativos heredados del derecho norteamericano en los que está centrado en poder identificar los antecedentes más importantes. Un punto muy importante es el que podemos destacar de la historia del derecho norteamericano, está referida a su periodo colonial inglés, que se remonta a las 13 colonias del periodo hasta el cual estuvo vigente dicho derecho inglés. Característica de presupuestos normativos heredados del derecho anglo-norteamericano. Los países que adoptan el derecho anglo-norteamericano son por lo general aquellos que forman parte de colonias y protectorados ingleses, incluyendo a los Estados Unidos. Como las características del derecho anglo-norteamericano se incluyen que no siempre existe una constitución escrita o leyes codificadas. Podemos decir también que son las decisiones judiciales que no son forzosas. Y también las decisiones del tribunal de última instancia pueden ser anuladas por el mismo tribunal o a través de su legislación. También tenemos que tienen una amplia libertad de contratación y son pocas las disposiciones implícitas en un contrato de ley. Pero generalmente todo está permitido si no está prohibido por la ley. Por lo general, un sistema de derecho anglo-norteamericano es menos prospectivo que un sistema del derecho civil. Por lo mismo, un gobierno bien pudiese
querer proteger a los ciudadanos mediante legislaciones específicas con respecto del programa de infraestructuras que se contempla. Bajo el derecho anglo-norteamericano hay muy pocas disposiciones implícitas en un contrato. Es por eso que hay que dejar sentado todos los términos que gobiernan las relaciones entre las partes del contrato en el mismo contrato, y que es el resultado usualmente es un contrato más largo que un contrato hecho bajo el derecho civil. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a indicar en qué influye el derecho anglosajón en el derecho anglo-norteamericano. Actualmente los despachos jurídicos requieren abogados que tengan las habilidades para negociar y elaborar contratos, así como asesorar a empresas e inversionistas de origen internacional y de la apertura de mercados en otros países. Afirman que el origen del derecho inglés es milenario y establecen el origen del ordenamiento. Afirman que el origen del derecho inglés es milenario y establece el origen del ordenamiento jurídico inglés y Gales en la época normanda, momento en que las tropas provenientes del norte de Francia invadieron las islas en 1066, guiadas por Guillermo el Conquistador. El derecho anglo-norteamericano o common law presenta caracteres propios que la diferencian de todos los regímenes jurídicos de filiación romana, en la que al derecho privado se refiere como son los de derechos de países hispanoamericanos y también los de España, Francia, Alemania, Italia. Adquirir los conceptos legales básicos en inglés utilizados en las gestiones jurídicas fundamentales del derecho privado y público te permiten analizar el sistema legal norteamericano y en el desarrollar las competencias necesarias para desarrollarte en un despacho jurídico con visión internacional. Gracias. En otro punto tenemos los principios básicos de los propuestos normativos heredados en el derecho anglo-norteamericano. Como podemos decir, el derecho anglosajón y el derecho anglo-norteamericano, los principios son que no siempre existen leyes escritas que no son promulgadas o sancionadas. También se fundamentan en el derecho con un carácter eminentemente jurisprudencial. También son las decisiones judiciales que no son forzadas. También son las decisiones tomadas en el tribunal que se pueden ser anuladas únicamente por el mismo tribunal, a través de la legislación. Generalmente, todo esto está permitido si no está prohibido por la ley. También se basa en la idea de remedies price rights, que se traduce como la acción que crea el derecho. Dado a entender que las acciones judiciales en los tribunales son las pautas y las decisiones que los jueces toman, a su vez van creando en el derecho. Siendo más específico, el derecho de anglosajón o el derecho anglo-norteamericano es un sistema legal basado en las decisiones que se realizan por los tribunales, es decir, los jueces dictan sus decisiones con base a los principios y costumbres en la jurisprudencia. Gracias. El derecho anglo-norteamericano fue primordial para el origen del common law, pues el territorio se encontraba regulado por un sistema judicial homogéneo y poco desarrollado. Pero a partir de esa conquista se desarrollarían diversos cambios que aceleraron la evolución del sistema de derecho a partir de los siglos XII y XIII, reemplazando así los anteriores sistemas jurídicos por el derecho consuetudinario, común en las naciones que pertenecían a la corona inglesa. El derecho anglosajón es el sistema jurídico vigente en Inglaterra y en como la mayoría de países que pertenecen a la tradición anglosajona. Como vimos anteriormente, tuvo su origen tras la conquista nómada. Su nombre common significa común, es porque se convirtió en el derecho que se aplicó en todos los reinos, regidos por los tribunales del rey, que seguían un mismo conjunto de principios y reglas jurídicas.
Siendo más específico, el derecho anglo-norteamericano se refiere a un sistema legal basado en las decisiones que se realizan en los tribunales. Es decir, los jueces dictaminan sus decisiones con base a los principios, costumbres y la jurisprudencia. El derecho anglosajón se refiere a un sistema legal basado en las decisiones que se realizan por los tribunales, es decir, los jueces dictaminan sus decisiones.